Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver el tema de los procesos en paralelo con Java usando el NetBeans. Esto de los procesos en paralelo se le dice normalmente hilos. Los procesadores actuales, las computadoras actuales tienen sus microprocesadores que tienen capacidad de correr varios hilos, porque en realidad son varios microprocesadores que trabajan en forma paralela. Actualmente se les aumenta la velocidad a las computadoras haciendo trabajar más procesadores en un chip en forma paralela, ¿sí? Cuanto más nueva es la computadora, es de esperar que tenga más capacidad de mover esos procesos en paralelo. Es decir, es más fácil para la tecnología actual poner 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesadores en paralelo a trabajar que poner un solo procesador que haga o que tenga una velocidad 7 veces mayor. Ahora vamos a ver entonces cómo Java maneja esta posibilidad de procesos en paralelo. Si ustedes tienen, por ejemplo, su máquina ahora en este momento y quieren ver con cuántos hilos puede trabajar la máquina virtual de Java, pueden usar el comando de runtime, get runtime, y ahí le ponen que muestre los procesadores disponibles. No necesariamente son los que tiene la computadora disponible, sino son los que tiene la computadora disponible para la máquina virtual de Java, ¿sí? Una máquina de gamer tiene 7 hilos mínimo, digamos, es decir, empiezan por ahí. Esta máquina más viejita, estamos hablando de que tiene 4 hilos, ¿sí? Bueno, entonces usando esa tecnología de los procesos en paralelo de los hilos, es que los programas que hacen software como Java, por ejemplo, que se puede programar, trata de usar esas ventajas. Entonces hace procesos en paralelo en la medida que uno lo implemente en el software. Entonces vamos a crear una clase que larga procesos paralelos, ¿sí? La podemos llamar como se quiera. Ahora, hay dos tipos de forma de largar procesos paralelos. Una, extendiendo la clase thread, que es la clase hilos, es decir, haciendo una hija de esa clase madre. Y la otra forma es implementando la interfase Runnable. Podemos hacerlo de las dos maneras. Por ejemplo, clase deriva de thread o deriva de hilo, como quieran, ¿sí? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es extender a thread, ¿sí? Extend thread. Y bueno, ya me queda entonces una clase que va a extender a hilos, y donde en esa clase pueden tener los constructores y cosas que normalmente lleva una clase, pero tiene que tener el método run, que es el que, digamos, se va a habilitar cuando yo quiera lanzar un hilo de esta clase. Entonces lo definimos al método run, public void run, y acá le ponemos lo que queremos hacer en ese método run, ¿sí? Podríamos crear un constructor como siempre, ¿no? Esto es public clase deriva thread. Si queremos meterle alguna cuestión, no sé, que se ingrese con, por ejemplo,
no sé si con un nombre, por ejemplo, this.setName. Podríamos, por ejemplo, ingresar con el nombre, string nombre, y acá le seteamos el nombre a mi hilo, ¿sí? ¿Y cómo seteamos el nombre a mi hilo? This, que es una extensión del hilo, set nombre, string, y le ponemos nombre, ahí ya lo bautizamos, es decir, el nombre de mi hilo es el que cuando cree la clase con el que lo voy a llamar. Bueno, y acá entonces lo que tenemos que poner es en este método run, que es lo que se va a ejecutar cuando uno comience la clase, es algo que se quiere hacer. Por ejemplo, un ciclo for integer desde i igual a 0 hasta i menor estricto, no sé, que 555, incrementando i cada paso, ¿sí? Y acá le podemos poner, no sé si quieren imprimir el i, por ejemplo, estoy en el hilo, y acá le ponemos la cuenta, procesando el valor de i en tanto. ¿Sí? Cuando yo termino, por ejemplo, o puedo poner acá el tema de este hilo, o cuando termino, ¿cómo se llama? El hilo presente se llama, y le pongo el nombre, ¿sí? Y el nombre está en getName, ¿sí? This getName. Bueno, digamos, la idea es mostrar las dos formas sencillas de hacer hilo y ver un poquito el concepto, ¿no? de qué es un hilo. Entonces ya vimos con esto acá de que esta máquina en particular tiene 4 hilos, ¿sí? Puede ser una máquina más potente o menos potente. ¿Sí? La mía no es tan potente, tiene solamente 4 hilos. Ahora, ¿cómo creamos si queremos hacer, por ejemplo, correr la parte que está en el run de mi clase que extiende de hilo o thread? Lo que tenemos que hacer es crear un objeto de esa clase. Entonces ponemos un objeto clase deriva thread cdt igual a new clase deriva thread. Y como yo lo hice al constructor, me va a pedir el nombre, ¿sí? Entonces la bautizamos como hilo 1 o lo que sea, ¿no? Ahora, para iniciar eso, yo acá ya creé la clase, todo muy lindo, tiene sus métodos, que incluso podría ponerle el run, pero si yo lo quiero ejecutar como hilo, es decir, que vaya en forma paralelo, lo que tengo que hacer es usar el comando start, ¿sí? Con el comando start lanzo ya mi clase, ya con eso lanzo mi hilo, ¿sí? Y mi hilo corre en forma paralela al proceso principal, en este caso. Acá quizás no nos damos cuenta, ¿sí? El hilo presente se llama 1, que fue lo que pusimos en el hilo, pero supongamos que hacemos más hilos, ¿sí? Que hacemos otra clase, bueno, supongamos que esto se llama cdt1 y que acá comienza el cdt1. Hacemos más hilos porque, digamos, podemos hacer, la máquina tiene 4, puedo hacer 5, sí, puedo hacer 5 o puedo hacer 250. El tema es que, por ejemplo, para mi máquina
lanzar más de 4 hilos, el tiempo no me va a mejorar a lanzar 4, 7 o 16, porque está limitada a esos 4 hilos. Entonces, por más que lance 16 hilos, se va a repartir el tiempo para manejar con los 4 hilos que es capaz de manejarse, ¿sí? Pero entonces acá hilo 1, hilo 2, estos son procesos que se están largando. Y acá voy a poner para que se den cuenta que, fíjense, hola, el main ya llegó al final. Es decir, fíjense que yo lanzo los hilos y mientras se van ejecutando los hilos, sigue lanzando más hilos en forma paralela. Incluso llega al final de la sentencia del programa main y me avisa. Veamos a ver qué pasa acá. Bueno, hagamos una cosita porque acá ya estoy perdido. Con la cantidad de números que voy a poner. Pongamos por ejemplo 11 y acá le pongamos el nombre, ¿sí? Para saber cuál hilo es el que está corriendo. Estoy en el hilo 10 con y tanto más. Bueno, le bajamos la cantidad, veamos a ver qué nos da, ¿sí? Es decir, fíjense, hola, el main ya llegó al final. Es decir, antes de que el primer hilo me tire algún resultado, ¿sí? El hilo ya llegó al final. Acá el hilo presente se llama hilo 2. El hilo presente se llama hilo 2, el hilo presente se llama hilo 2. Le vamos a tener que cambiar el nombre porque si no todos se van a llamar hilo 2. Y lo que queremos es diferenciarlo. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces largamos de nuevo nuestro programa, salvamos, largamos de nuevo nuestro programa y analicemos un poco. Digamos, el principal apenas largo ya llegó al final, punto. Y después me empieza a largar el hilo 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Y en el hilo, por ejemplo, 3, no solo que lo largó, sino ya empezó acá con 0. Y después empezó con el 2 y el 1. Y después el 2 ya hizo el 1, pero todavía el 5, por ejemplo, no empezó. Empezó recién acá. Es decir, es un poco aleatorio cuando comienzan. Lo concreto es que como que van haciendo, digamos, una corrida entre todos, ¿sí? Y lo hacen en forma paralela, es decir, quién gana a escribir con qué hilo se está imprimiendo también, ¿no? Es tan rápido que... Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, juntar todo esto y decir, no, este cartel en el main, ponémelo cuando termine todo, bueno, lo que tendríamos que hacer entonces es usar un comando que se llama join. cdt1.join, en este caso, va a esperar a que termine el join, el cdt1 para recién seguir con lo que falta acá, ¿sí? Es decir, si yo este mensaje lo pongo así, bueno, acá lo que me está diciendo es que puede tener una excepción, entonces que lo declare en mi clase. Entonces le digo, bueno, muchachos, esto puede tener una excepción, listo, ya somos todos felices. Veamos acá qué pasa, digamos. Lo único que estoy seguro, no sé con respecto a los otros hilos, pero lo único que estoy seguro que esto se va a imprimir después de que
digamos, hilo 1 termina. Vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense, el hilo 1 termina acá y ya acá me pone hola tata. Y el hilo 2 todavía no terminó. Y el hilo 7, no lo veo el hilo 7. Me parece que no tiré ningún hilo 7. Es decir, tiré hasta el hilo 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos de nuevo. El hilo 5 acá ya va por el número 10. Mientras que el hilo 3 recién está acá y el hilo 1 recién acá. Bueno, el hilo 1 en este caso terminó el último en terminar y me puso su mensaje. Pero no va a ser siempre así, digamos. Esto distribuyen los tiempos en forma aleatoria de cómo se empieza y cómo se termina. Si uno lo quiere hacer respetando algún tipo de espera, ya estamos en el tema de sincronización de los threads, de los hilos, lo cual es algo más complejo. Digamos que esta parte de tirar hilos se usa mucho en la parte gráfica, sobre todo, donde cuando, digamos, el usuario quiere apretar un botón mientras se está ejecutando un movimiento o se está visualizando otra cosa, lo puede hacer. Es decir, es algo usado en forma habitual, a pesar de que por ahí ni cuenta nos damos. Y lo que hace es usar la capacidad de las máquinas actuales. Si mi máquina tuviera un solo hilo, hacer un programa que tire más de un hilo no me mejoraría el tiempo, porque esa capacidad de la máquina de manejar un solo hilo lo que haría es distribuir su tiempo en los distintos hilos, no en forma, digamos, absoluta de terminar un hilo y recién empezar con el otro, sino en forma arbitraria, aleatoria, empezando uno y terminando otro, como más le guste. Yo puedo asegurar, digamos, acá, no sé si es casualidad, pero fíjense que, bueno, no es casualidad, porque acá el hilo 1 lo terminó acá y acá ya me pone el mensaje, mientras todavía sigue con el hilo 4 y el hilo 2. Si yo quiero que me termine con todos los hilos, lo que tengo que hacer es poner el comando de join para todos los hilos. Entonces ahí me aseguro que siempre voy a estar con todos los hilos terminados al final de decir juntémonos con el hilo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Acá ya este hola al final no es aleatorio, ya se lo impuse hacia el sistema y es lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, había comentado que había dos formas de iniciar lo que son hilos o thread. Una es hacer la extensión de hilo y otra manera de lanzar hilos es haciendo implementando la interfase Runable, ¿sí? Runable, clase implementa Runable, ¿sí? Es decir, así la quiero llamar a mi clase para mostrarles simplemente. Entonces acá le pongo implement Runable, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, implementar el Runable, ¿sí? Es abstracto, digamos, una interfase. Entonces acá me lo recuerda y me dice que lo tengo que implementar. Y es lo que tengo que hacer para que esto funcione como hilo. Y de vuelta a lo mismo, digamos, yo podría acá crearle un constructor, el que más me guste, ingresándole datos como hicimos recién, por ejemplo el nombre,
¿sí? String nombrecito, si quieren ponerle nombrecito, pero en realidad esto, como no es una extensión, una hija de la clase hilos o thread, no me va a permitir ponerle directamente el nombre a este, ven, ponerle directamente el nombre a este, digamos, thread. Se lo tendría que poner del otro lado, es decir, poner algo acá sería más o menos como al vicio, porque para hacer correr esta clase lo que tenemos que hacer es un método diferente. Bueno, antes que podemos hacer lo mismo que hicimos acá, un sistema que recorra al 11. En este caso no le voy a poner el nombre, estoy en el hilo de Runable y la diferencia con respecto a esta forma de lanzamiento, voy a sacar un poco de hilos porque ya son muchos hilos, entonces dejo dos nomás de los originales. Y la forma de implementar esto, el Runable, es usando un hilo, usando un método de la clase thread. Entonces creo un objeto de la clase thread que se llame thread de Runable, por ejemplo, 1 igual a new thread, y acá le tengo que meter mi clase Runable, ¿sí? Es decir, le creo new clase implementa ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque en realidad esta clase lo que hace es una implementación del Runable, pero no es directamente un hilo. Entonces, para hacerlo correr necesito crear ese hilo. Ahora ya tengo el hilo. Lo que no tengo lo que tengo que hacer es comenzarlo igual que antes con el comando start, ¿sí? Entonces le pongo el comando start del tr1 y también podría crear otros hilos, ¿sí? Es decir, puedo crear tantos hilos de esta Runable como yo quiera, ¿está bien? Con el mismo criterio de decir, bueno, acá imprimo este cartel al final, por ejemplo, el Runable 0, 1, 2, 3, después de vuelta al 0, 1, 2, etc. Y el cartel al final, ¿sí? Digamos que a veces es más conveniente usar la implementación de interfaces por el hecho de que en Java estamos limitados a que las hijas solamente heredan de una madre o padre. Bueno, como verán, no parece tan difícil el tema de los hilos
para correr varios procesos en forma simultánea. Acá le dije, fue casualidad, entonces acá estoy mirando que el TR1 no fue llamado al joint ni el TR2, y que sin embargo había terminado, pero fue casualidad. La impresión del cartel este como último cartel. Veamos qué pasa ahora. ¿Ven? Bien. Lo imprimió al final, ¿sí? Y el Runable se mete en cualquier lado. Y el proceso de los hilos también, digamos, no tiene un orden lógico. Si yo esto lo comentara, digamos, este cartel va a salir seguramente antes que terminen todos los procesos, porque hola, el main llegó al final. ¿Ven? Mientras el main ya llegó al final, los otros procesos siguen corriendo, ejecutándose, ¿sí? Bueno, hay un montón de, digamos, comandos y métodos para lo que son los hilos, los threads de Java. Se puede averiguar la prioridad con la que se está corriendo. Digamos que tienen diferentes prioridades, largan en la media, pero se le puede aumentar la prioridad de ese hilo, de ese proceso, o disminuírsela. Y como digo, esto es bastante común cuando se usa la parte gráfica de Java, donde se está esperando, por ejemplo, un botón para que sea oprimido, mientras que la imagen va cambiando, o entro en un casillero distinto y pongo algún dato adicional, o por ejemplo lo que se vio, lo que ya vimos, el tema del timer. Cuando se hace un timer task, no es ni más ni menos un thread, un hilo especializado, el timer task de este proceso que se hace en paralelo, lo cual ya se había mencionado en aquel momento. Bueno, espero que les sirva. Si les gustó, dedito para arriba. Otro tema es el tema de procesos sincronizados, es decir, cuando entre dos hilos se necesita compartir información. No es lo que estamos viendo acá. Ese es un tema mucho más complicado, si se quiere, y más delicado, porque hay que estar seguro de que cuando se interviene entre un proceso y otro, no se toma datos que ya no están actualizados, es decir, es otro cantar. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó, dedito para arriba. Muchas gracias por ver el canal. Hasta la próxima.